Se le bendiga, amados, usted que se ha conectado a través del Facebook Live. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia sobre nuestra vida. Les saluda este servidor y servidor pastor Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de la alabado Dios, pidiéndole al Señor en esta tarde, alabado Dios, que si está enfermo el Señor te sana, alabado Dios, que si necesita liberación el Señor te libera, alabado Dios, que si está llevando carga el Señor te ayude, que te pueda sostener, que si te sientes caído, alabado Dios, su día de justicia te levante y comiences a caminar nuevamente y pide el deseo a hacer la voluntad de Dios como el Señor espera. Vamos a dar por aquí al maestro en esta noche, alabado Dios. Dios le diga, amado. Dios le diga mucho más. Y porque hay aquí al frente, ¿no? Sí. All right. Bueno, Carlos, dígame cuál es el título de la clase en este día. Un diagnóstico de Cristo para la iglesia. ¿Qué es un diagnóstico? Bueno, ayúdame. Cuando uno va a médico y hace ciertas pruebas del paciente, y por tanto se determina qué tiene o qué padecimiento tiene la persona. Hay este tipo de diagnóstico, ¿no? Puede ser en cualquier área de diversas naturalezas, ¿verdad? Uno puede ser un científico y llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Uno puede ser alguien que bregue con plantas y también puede llegar a un diagnóstico. Exacto. So, uno puede, como dice el diccionario, lo que hacemos es recoger y analizar datos para evaluar problemas o situaciones, ¿verdad?, en diversas naturalezas. Eso es lo que es un diagnóstico. Y como dijo Juan Carlos, un diagnóstico de Cristo a la iglesia. Y como estaba leyendo el pastor, y nosotros vamos a leer los versículos que el autor nos dio aquí, estamos hablando esta noche de las iglesias, de las diversas iglesias que hay, ¿verdad?, que hemos mencionado a través de muchos estudios aquí, lo cual también para el año 2019, si no me dimos un año completo de esto. Yes. A la sierva del Señor, hermana Mayra, aleluya, junto con el pastor y algunos de nosotros, ella dio un elaborado y extenso estudio sobre de esto. Vamos a estar hablando, amados, para que ustedes se ubiquen y los que están allá en Facebook Live, para que ustedes puedan ver. Gloria a Dios. Las 7 iglesias que nosotros vamos a estar hablando, hermano, estamos dedicados aquí, donde el hermano Juan la semana pasada estaba tocando, que se llama, ¿cómo? Asia Menor, ¿verdad? Que hoy en día se llama, ¿qué? Turquía. Turquía. Y podemos ver que todas estas iglesias están juntitas aquí en esta área, o lo que se conoce hoy como Turquía. Sabemos que la más cercana al mar es ¿cuál? Éfeso. Era una ciudad portuaria, había mucho comercio, había mucha religión, había muchas cosas. Aleluya. Y a 50 millas más o menos de ella, ¿verdad?, estaban todas las demás. Y cada una tiene sus características, cada una de ellas tiene, vamos a tocar en el estudio, cada una de ellas, Jesús mismo, a través de la carta que le dio a Juan, que le envía a estos pastores, aleluya, de cada una de estas iglesias, porque cada una con mucho amor, Dios le va a señalar, Jesús le señala lo bueno, pero también le llama, ¿verdad?, a capítulo, como decimos nosotros, le llama con amor para que se corrijan, para que puedan disfrutar de las bendiciones que menciona para cada uno de ellos. Pero quería señalarle para que se ubiquen, este Roma aquí, no te caigas, este Roma aquí, esto viene siendo Grecia, ¿right? Y aquí está lo que se conoce hoy como Turquía. Aquí abajo tenemos, ¿qué?
África del norte, ¿verdad? El norte de África. Y esto, aunque dice el mar grande, pero es el mar Mediterráneo. Para que ustedes también puedan conocer un poquito más. ¿Ok? Y así estamos ubicados. Lo vamos a dejar por aquí. Alabado Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. So, mi alma te alaba, Señor. Hermano Darío, ¿nos podría leer el pensamiento central? Cristo mantiene una mirada escrutadora sobre la iglesia y no dejará sin exhortaciones o reprimendas a cada uno de acuerdo con su condición. O sea, que el Señor Jesús está siempre como Mirando. velando. Y aquí dice escudriñando, ¿verdad? Cuando uno escudriña, uno hace ¿qué? Va más allá, ¿verdad que sí? Y eso es lo que hace el Señor Jesús, va más allá de lo que el ojo humano puede ver, amado. ¿Para qué? Para poder estar, ¿verdad? Porque Él va a exhortar, al igual que Él está exhortando a estas iglesias, nos exhorta a nosotros como iglesia, como individuos. Aleluya. Porque el Señor no quiere que nosotros nos perdamos. El Señor no desea de que, ¿verdad? Sigamos en ese rol. Él siempre nos va a hablar a través de su hermosa palabra. Él nos va a hablar a nosotros y como iglesia también, para que no nos perdamos, para que no continuemos caminando en un error o en un pecado. ¿Y qué dice el texto áureo, hermana Lilian? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:19. Amén. Y esto no lo voy a tocar porque esto lo vamos a cubrir en la clase. Gracias, hermana Lilian. Gracias, hermano Darío. Dice la lectura antifonal, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Todos. Yo conozco tus obras, y amor, fe, y Servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén. Gracias, mi Dios. Datos generales acerca del tema, amado. En estas 4 primeras cartas, Jesús manda a la iglesia de hoy que avive el celo evangelístico, sepa soportar las pruebas, combata el error y mantenga su integridad. El autor es el apóstol Juan. Los personajes que vamos a estar tocando es el Señor Jesús, el Señor de la iglesia, Juan, escritor y transmisor del mensaje, los pastores de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Fechas finales de la última década
del primer siglo de la era cristiana. Y lugares, islas de Pasmo y las iglesias de Asia. Alabado Dios. Y como habíamos dicho, el hermano Juan cubrió esto la semana pasada, ¿ok? Y yo quiero hacerle hincapié. Juan estaba en la isla de ¿qué? Vamos. ¿Se acuerdan por qué él estaba ahí? Él estaba preso, dice la Susana, ¿por qué? Porque como lo cocinaron en aceite, y ese nogue no se frió, lo tiraron, ¿verdad?, para la isla de Pasmo. Sin embargo, dicen los historiadores que a la próxima persona que tiraron se quemó. Mire cómo es Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Sin embargo, allí Dios le permitió tener esta revelación de parte de Dios, alabado Dios, en la isla de Pasmo. Juan estaba aquí y le estaba enviando las cartas a estas personas, a estos pastores de estas 7 iglesias. Pero hoy vamos a cubrir unas cuantas de ellas. Amén. El objetivo de esta clase, amado, es entender que Cristo escudriña a su iglesia y nuestras vidas. Admitir, número 2, que nadie escapa de la mirada escrutadora del Señor. Número 3, corregir los errores que hemos incurrido y que Él nos redarguye en su palabra. Alabado Dios. Hay que leer la palabra de Dios para uno poder ser redarguido, ¿verdad? Porque si no lee la palabra de Dios y está... Alabado Dios, ¿cómo lo va a redarguir si no lee la palabra de Dios? ¿Verdad? El Espíritu va a tratar con usted, pero qué mejor cuando uno lee la palabra de Dios. Ahí uno es un reflejo, un espejo, ¿verdad? Cuando uno está leyéndolo, el Dios mismo habla a uno. Dice el bosquejo, tenemos 4 partes para esta clase, amado. Mensaje a una iglesia que ha perdido el amor. Número 2, el mensaje de una iglesia que sufre. Número 3, mensaje a una iglesia que tolera el pecado. Y número 4, mensaje a una iglesia dividida. Dice, son numerosos los comentaristas que le atribuyen a los mensajes que Jesús envió a las iglesias un sentido representativo. De acuerdo con esta posición, ellas representan 7 periodos diferentes en la iglesia, de la historia de la iglesia. Por ejemplo, Éfeso representa la iglesia apostólica del 30 al 100 después de Cristo, la cual había dejado su primer amor o fervor por Cristo. Esmirna representa la iglesia perseguida, la cual sufrió más de 2 siglos de violenta persecución por parte del Imperio Romano, alrededor del 100 al 312 después de Cristo. Pérgamo, la iglesia imperial, desde Constantino hasta finales del siglo VI, del 313 al 590 después de Cristo, caracterizada por un decaimiento espiritual y la mundanidad, por ser mundana. Tiatira representa la iglesia de la Edad Media, alrededor del 590 al 1500 después de Cristo, con sus persecuciones a los santos. Sin embargo, en el sentido general, amado, los mensajes de las 7 iglesias no solo son históricos y proféticos, sino que sus características se han visto y seguirán viendo en muchas iglesias de hoy, y eso lo podemos ver, todas estas características que vamos a tocar hoy, amado. Por ejemplo, como Éfeso, algunas iglesias han dejado el primer amor por atender los múltiples quehaceres de las organizaciones. Como Esmirna, muchas congregaciones y muchos creyentes están pasando por sufrimiento y persecución. Como Pérgamo, algunos están comprometiendo su santidad y la rectitud de la sana doctrina para condensar con elementos, gracias hermano Juan, conceder con los elementos mundanos y hasta corruptos. Y hay muchos así, lo hemos visto, amado, y es triste. En cambio, otras como Filadelfia
están aprovechando la apertura para proclamar el Evangelio a todo el mundo. La parte número 1 habla el mensaje de una iglesia que ha perdido el amor. Y sabemos que esa es ¿cuál? Éfeso. La de Éfeso. Amén. Las cartas que Jesús le dictó a Juan para la iglesia mantienen una estructura especial. Cada mensaje se dirige al ángel o pastor de la iglesia. A cada una Jesús es descrito con algunas de las características de la visión de Apocalipsis 1, 12 al 18. También cada mensaje se inicia con yo conozco tus obras y terminas con al que venciere. También el número 4, él elogia primero los puntos positivos de la iglesia y luego señala los errores. Cada uno termina con la expresión, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice, las 7 estrellas simbolizan los pastores de las 7 iglesias sostenidos y guardados por las manos del Señor. La obra de los Nicolaitas, este grupo religioso que reclamaba a Nicolás como fundador, como dice en Hechos 6:5, participaba en actividades idólatras e inmorales. Parece haber combinado la profesión del cristianismo con prácticas paganas. Era como una mezcla esta gente. Dice el inciso de esta primera parte que elogiada por su trabajo y responsabilidad. Sabemos que Éfeso era la ciudad más destacada de Asia. Tenía la iglesia más importante. Allí Pablo permaneció por 2 años y la iglesia se convirtió en el centro evangelístico para toda la provincia. Timoteo sustituyó a Pablo en el ministerio de esta iglesia y más tarde Juan, como dijo nuestro hermano Juan en su clase la vez anterior, quien llegó a ser muy amado y bien conocido. Jesús se identifica como el que tiene las 7 estrellas, o sea, los pastores, en su diestra y anda en medio de los candeleros de oro. Y aquí tenemos una representación de ellos en esta esquinita aquí. Su mano, ahorita cuando pasen por ahí, tiene 7 estrellas y está en medio de 7 candeleros. Amén. Alabado Dios. A su diestra y anda en medio de los candeleros de oro, que son las iglesias. Él es el centro y la razón de ser de la iglesia, y cada pastor es sostenido por su mano. Todo pastor, toda iglesia y todo creyente está expuesto al desánimo. Usted sabe que siempre viene, ¿verdad? Cuando menos uno lo espera, viene el desánimo. Pero nos aseguramos, aleluya, de saber y entender que nosotros siempre estamos bajo la protección, aleluya, de nuestro Señor Jesús. Que no importa qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas, Él está al cuidado y siempre está protegiéndonos. Alabado Dios. Jesús alaba a la iglesia, ¿verdad? Como podíamos leer, Él la alabó, le dijo por su trabajo y su paciencia y por no tolerar a los malos, por probar la sinceridad de sus obreros y miembros y su perseverancia. También lo elogia porque rechazaron a los nicolaitas, como estábamos hablando anteriormente, a esta gente idólatra y de una moral, ¿verdad? Que eran bien inmorales. Esto enseñaba una separación del espíritu y de la carne, de tal manera que el individuo no tenía responsabilidad, ¿verdad?, espiritual por sus acciones. Y eso estamos hablando de los nicolaitas. Ellos creían que lo que ustedes hacían en la carne no tenía que ver nada con el espíritu. Por ende, era pecado. ¿Qué cosa, verdad? Éfeso fue una iglesia que nunca se rindió. La frase no has desmayado simplemente significa no te has cansado. Volvemos. Los nicolaitas enseñaban una separación del espíritu y de la carne, de tal manera que el individuo no tenía responsabilidad espiritual por sus acciones. Porque esto se va a seguir mencionando. ¿Okay? Usted va a escuchar estas palabras, los nicolaitas. ¿Okay? Y en todos los estudios que usted oiga del Apocalipsis de los nicolaitas, ya usted sabe por qué es que se le está mencionando. Amén. El inciso B dice,
¿Hay preguntas, dudas, comentarios? Seguimos. Dice el inciso B, reprochada por la pérdida del amor. Y usted sabe que nosotros hemos escuchado esto, no tan solamente para la iglesia de Éfeso, sino para la iglesia hoy en día. Hay muchas obras hay muchas cosas que podemos aprender de esta iglesia, de esta carta que Jesús le envió a esta iglesia, porque hay mucha gente, mucha iglesia, estamos hablando en general, que han perdido el primer amor. Hacen muchas obras bien bonitas, pero han perdido el primer amor, han perdido esa conexión con el Señor. Pueden hacer un montón de cosas, pero si pierden ese primer amor con el Señor, están fuera. Pero Jesús, por eso, como Él tiene esta mirada que escudriña, ¿verdad?, lo más profundo, por eso es que Él va y le reprocha esto a la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor. Y con seriedad, con esta amonestación que Él le hace, ¿verdad? Es como un ultimátum. Porque le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, cambia tu mentalidad y tu corazón. De lo contrario, perderías su función y dejarías de existir como iglesia. Cuando Él dice, quitaré tu calendario de tu lugar. Mire, gracias, candelero. Habíamos dicho que el candelero, ¿se acuerda del estudio del templo? ¿Qué significaba aquel candelero en aquel templo? Era la luz, ¿verdad? ¿Y quién dijo, yo soy la luz del mundo? Y si Jesús no está en la iglesia, ¿qué es lo que sucede? Se muere esa iglesia, ¿verdad que sí? Deja de existir. Va a estar allí, pero no va a estar el Señor. Si ellos no se arreglan, si nosotros no lo arreglamos, si no volvemos a ese primer amor. Y esto va a verlo en todas las iglesias. Él le señala, Él le escudriña, Él le dice. Él les advierte, como se dice. Exacto. ¿Qué es lo que primero le dice? Esto está haciendo bien, pero después le advierte, esto es lo que está haciendo mal. Y Dios Pues siempre... le da una advertencia, como decir, para que se corrijan. Exacto. Porque Dios en su amor y su misericordia siempre nos van a llamar, ¿verdad?, la atención, no para condenarnos ni nada, sino para que nos corrijamos. Para que podamos entonces entender de que estamos mal, nos podamos arrepentir. Él es tan bueno y tan misericordioso que nos da la oportunidad a todos para podernos arrepentir y poder corregir. Y estar bien con él. Diga, hermano Juan, después voy donde el hermano Cristian. Debemos entender que el Señor hace lo que nosotros como padres hacemos con nuestros hijos. Que cuando nuestros hijos hacen algo que está erróneo, que está equivocado o que está mal, nosotros como padres es nuestro llamado a corregir o advertirle que corrija lo que está haciendo mal. Así mismo es el Señor, porque el Señor es nuestro Padre Celestial. O sea, que por encima de nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial, que tanto corrige a nuestros hijos como nos corrige a nosotros. Amén. O sea, hermano Cristian. I was gonna say it's almost the same thing, but it's basically like the father really does care about his children, and if he neglects some of his children, what good is it gonna do being a respectable parent, loving his children? Amén. We become bastard child. Pretty much. Ahora, hablando de hijos y padres y todo eso, ¿quién es el Señor de la iglesia? Jesús, ¿verdad que sí? Jesús en su amor y su misericordia, gracias por los comentarios. Jesús en su amor y su misericordia, está llamándole la atención a estas iglesias. Lo mismo hace con nosotros. Acordemos de eso. Él siempre le va a decir lo bueno que están haciendo y en amor y misericordia los va a corregir. Algunos, como hoy en día, se van a arrepentir y van a y van a seguir hacia adelante en el Señor. Hay algunos que vamos a ver que no Sí, quieren. pero así como dice usted, hermano José, que
Jesús le dice bien claro a la iglesia, ¿no? Le llama la atención como como se praise, les hace ver lo bien que están haciendo y también en su amor y en su misericordia les hace ver lo mal que están haciendo y que si no se corrigen van a perder la gloria eterna. Entonces Amén. les da a saber que si no se corrigen van a ver las consecuencias que van a tener de sus acciones si es que no se corrigen. Amén. Y mira lo bonito, gracias hermana Susana. Aún en eso, cuando lo está corrigiendo, le da una promesa. Y vemos esto en todas las iglesias. Dice que con todo y eso, él le da una promesa después de la corrección. Le dice, pues, si tú te corriges, te voy a dar al que venciere. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Uno que Adán había perdido, ¿verdad? En un principio cuando ellos pecaron. Ellos pudieron haber, si no hubieran caído, ¿verdad?, de la gracia del Señor, ellos hubieran podido comer del árbol de la vida y todo, ¿verdad?, hubiese sido distinto, pero ya sabemos, ¿verdad?, lo que sucedió. Sin embargo, aunque Adán perdió este privilegio en Edén, Cristo fue rescatado, pero en Cristo fue rescatado para el creyente. O sea, nosotros sabemos que cuando lleguemos a la gloria, a nuestro Edén celestial, allí Dios nos va a dar de comer porque vencimos. Amén. Esa es la promesa. Al que venciere. Qué bueno. Gracias por sus inputs. La parte número 2, si no hay más comentarios para proseguir. José, dígame. We must remember that this is only a temple. We are the church. We are the church, and we are the church because we have that love for Christ. And when we don't have that love for Christ, we are no longer the fiance of Christ, because that is what we're supposed to be. We're supposed to be the bride to be. Amen. We no longer have that love, and we no longer have our eyes on the first love. We aren't worthy of being the fiancé. And that actually is so true. Y él dice que si no tenemos ese primer amor, pues acuérdense que no, esto es solamente un santuario, que nosotros somos la iglesia del Señor. Si no tenemos el amor, el primer amor, entonces estamos rechazando, ¿verdad?, al novio que es Jesús. Nosotros como novia, que somos la iglesia, pues entonces lo estamos rechazando. But also we're supposed to be in fellowship. Nosotros tenemos que estar unidos, yes. Ahora, lo más triste es que hay mucha iglesia hoy en día que le está pasando esto, el primer amor. Y esto no pasa inmediatamente. Esto es un decaimiento poco a poco. Amén. Vamos a seguir. Ya habíamos señalado dónde está Éfeso, dónde está Esmirna, no voy a hacerle hincapié a esto. Pero sí quiero decirle que la sinagoga de Satanás es referencia a los judíos de Esmirna, quienes se oponían a los cristianos y a su enseñanza. En la cárcel nos da aquí que ya a la final del primer siglo habían recrudecido la persecución contra los cristianos, los cuales eran encarcelados por predicar el evangelio. Y esto usted lo va a ver si usted le gusta la historia, búsquese los fundamentos de la iglesia y la historia de la iglesia, usted va a ver todo esto, amado. Dice este inciso A de la segunda parte del mensaje de una iglesia que sufre. Dice, ningún reproche, solo alabanza. Hablamos de Esmirna, amado. Esta ciudad, como dije, era 50 kilómetros, no 50 millas, discúlpeme, de la costa al norte de Éfeso, y fue un centro de la adoración a Tiberio, un emperador romano. Este mensaje no hay reproche alguno para la iglesia. Jesús se identifica como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Lo primero, amado, revela su eternidad e igualdad con el Padre. Lo segundo, lo identifica con el más profundo de los sufrimientos humanos, que es la muerte. Digo, para el ser humano que no conoce al Señor, porque para nosotros es que es ganancia, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Esta generación unida a esta iglesia que pasaba por la prueba de la persecución
especialidad de judíos que blasfemaban a Dios y servían a Satanás. Por eso es que decía en Apocalipsis 2:9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Aleluya. Y era increíble ver todo esto, porque creo que el pastor lo mencionó en la semana pasada y menciona así cuando menciona estas prédicas, estos emperadores romanos, empezando por Domiciano, que fue el primero que exigió adoración como un Dios y como Señor. Después de eso se lucía en todo el mundo. Entonces había una estatua. Por eso es que usted ve que hay un montón de estatuas por ahí de emperadores. No era nada más para que hicieran. Ese era ahí y todo el imperio ponía del emperador nuevo una estatua. Y adoraban. ¿No parece algo como hoy día? Y lo más increíble es que la sinagoga se atrevían a poner esas estatuas también. Ese fue el que puso que pastor una cerda. Él llevaron una puerca para allá adentro para el sacrificio. Anyway. Tan así de malo fue ese hombre que supo abusar de su sobrina y después que abusó de ella la mató. Estamos hablando de estos emperadores malos. Tiberio fue otro de ellos que siguió también la adoración en esta área de Esmirna. Dice, sin embargo, en Dios el consuelo siempre es mayor que el sufrimiento. Jesús, que estuvo muerto y vivió, obteniendo así la victoria absoluta sobre la muerte, ahora anima a la iglesia a seguir sus pasos. Sé fiel hasta ¿qué? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Seámosle fieles hasta la muerte al Señor y Él mismo nos dará la corona de la vida. En la Biblia habla de varias coronas. Alabado Dios. Habla de la corona de oro en Apocalipsis 4:4. La de justicia en 2 de Timoteo 2:8. La de gloria en 1 de Pedro 5:4. Y la corona de la vida, como acabamos de decir, que será entregada por Jesús mismo. Alabado Dios. El inciso B, ay, santo Señor, aleluya. Eso es para estar gozoso, amado. Pronto, Cristo ha de venir. Aleluya. Como decía nuestro amado, el que fuera en vida, nuestro amado reverendo Nestalí Guzmán, a mí que me den que sea una de cobre, de alambre. Pero después que yo esté en el cielo con mi Jesús, aleluya, eso es lo que importa. Pero Dios prometió entregarnos una corona de vida, aleluya. El inciso B, amado, dice, más importante, porque fue motivada, dice el título, a ser fiel hasta el final. Y el primer párrafo repite lo que dice del último párrafo del inciso A. Pero más abajo dice, más importante aún, el que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte, que esa muerte es la que nosotros estamos tratando de librar, ¿verdad? Nosotros predicando esta palabra. Mucha gente está ignorante a esto. Esa muerte segunda, alabado Dios, es terrible. Si la primera, si una persona muere sin Cristo, ya está en el infierno. All right? Y la muerte segunda es la eternidad, una separación eterna en el lago que arde con su fuego y azufre. Y eso es, mire. Hay mucho que pensar. Agarrémonos del Señor, amado. Esto se refiere al castigo final para los impíos y para aquellos que no sigan al Señor, aleluya. La total y definitiva separación de Dios, como estábamos hablando, de aquellos que no se encontraban inscritos en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20:15. Estos serán echados al lago de fuego y azufre, como estábamos hablando, preparados para el diablo y las huestes. O sea,
el infierno y esto no estaba preparado para el ser humano, pero por causa del pecado ahora el enemigo lo ha arrastrado y ahora por el pecado también se van allá. En sí, la tercera parte, amado, porque el tiempo apremia. Si no hay preguntas, ni dudas, ni comentarios, seguimos. Por eso es que hay que ser fiel hasta el final, hasta la muerte. Queremos escapar, queremos ser arrebatados. Esa es nuestra esperanza, ser arrebatados. Amén. Amén. Pero si dormimos, aleluya, o sea que, como dice Pablo, sea que dormamos, o sea que estemos, ¿verdad? Y fuera, como quiera, vamos a estar con el Señor. Nuestra esperanza gloriosa, alabado Dios, fue que Cristo resucitó, aleluya, fue resucitado por el Padre, por el poder, aleluya, de su Espíritu, y está a la diestra de Dios Padre, y como Él venció, Él fue el primogénito dentro de los muertos, aleluya. Esa es nuestra esperanza gloriosa, que nosotros también vamos a resucitar, aleluya, con un cuerpo glorioso como el de Él, y por la eternidad vamos a estar con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios, alabado Dios. Dice este primer inciso de la tercera parte de un mensaje de la iglesia que tolera el pecado. Y el inciso A habla de reprochada por la tolerancia del pecado. Dice que Antipas, mi testigo fiel, no se sabe mucho de él. Solamente se sabe que fue un mártir de la fe. Y se cree que fue muerto en el tiempo de Nerón. Que muchos murieron en el tiempo de Nerón. Nerón era terrible. Mire, rapidito, porque no quiero. Nerón era uno de los emperadores tan y tan malo, poseído por el mismo Satanás, Señor lo reprenda, que él mandaba que en el estadio, en el Coliseo, las antorchas eran los cristianos encendidos vivos. Eso eran sus antorchas. Y él se montaba en su carro y caminaba nada más para verlo, y riéndose y eso, y gozando. Y cuando se extinguía una, pon más cristianos para que se sigan quemando. Santo, aleluya. Así era Nerón. Vamos a hablar de Pérgamo. Una vez más, estaba a 80 kilómetros de Esmirna y a 25 de la costa del mar Egeo. La capital, o fue capital de la provincia por 2 siglos y medio. La declaración del Señor de que Pérgamo, era donde estaba el trono de Satanás, puede ser una alusión a que esta ciudad era uno de los centros religiosos más importantes del mundo antiguo. Y no estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de todo lo otro que no era cristianismo. ¿Right? La mayoría de los cultos paganos tenían su sede ¿en dónde? En Pérgamo. También incluía la adoración al emperador, que eso era peor todavía, que jugaba un papel clave en esta ciudad pagana. Mire, en ambos casos, amado, Satanás representaba la autoridad oficial y el poder que se oponía a la iglesia. De cualquier manera que usted lo viera, estaba en la posición de la iglesia. Bendito Dios. Y el poder que se opone a la iglesia. Jesús se presenta a Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. La razón es que ella era el instrumento para pelear contra los herejes inmorales que se infiltraban en la iglesia. Y mira que muchos se infiltraron, no tan solamente en la época de Pablo y de Silas, de Juan, no, todavía hoy en día se siguen filtrando, amados. Se meten bien sutilmente, pero gloria a Dios, aleluya, porque hay discernimiento de espíritu todavía. Hay hombres y mujeres, pastores, pastoras que tienen el discernimiento de espíritu. Hay hombres y mujeres fieles, aleluya, que Dios le dice, mira aquel, o mira aquella. Llámala, ten cuidado. Y todo lo que está oculto, créame, tiene que salir a la luz. Alabado Dios. Y dice, el Señor es que retiene mi nombre. Dice, el encomio del Señor es que retiene mi nombre, no has negado mi fe. Estos creyentes no habían negado a Jesús, ni siquiera en la más despiadada persecución en los días en que Antipas, aleluya,
mi testigo fiel fue muerto. Había, mire, con todo lo que estaba sucediendo en esta iglesia, ¿ok? Con toda la persecución que había un remanente fiel. Había un remanente fiel que no doblaba su rodilla a Baal, como decimos en la palabra, ¿verdad? Que se mantenían buscando la presencia de Dios, que sabían en quién habían creído, que no se habían ido con la ola, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo en Pérgamo, que eran fieles a Dios. A esos los que Jesús le está hablando. Antipas es desconocido, como habíamos dicho, pero una tradición de la iglesia lo presenta como el obispo de Pérgamo, que fue quemado vivo. Sin embargo, a pesar de su perseverancia en medio de la prueba, esta iglesia falló al haber comprometido su espiritualidad, pues retiene la doctrina de Balaam y también tiene la doctrina de los Nicolaitas. Tremendo revolú, santo. ¿Quién fue Balaam, amado? El que estaba aquí. Era el profeta, ¿verdad? ¿Verdad? Que incitó a Israel para adorar a ídolos paganos y a darse a la fornicación, ¿verdad? Que fue que aquel le pagó para que profesara contra del pueblo de Israel, pero cada vez que lo iba a hacer le echaba bendiciones. Alabado Dios. Eso está en Números 22, capítulo 22 al capítulo 24. Si ustedes quieren saber un poquito más de Balaam, vaya allí y léalo, amado. Y en Pérgamo se toleraba a los que abogaban por una actitud liberal hacia las costumbres paganas, que incitaba a la idolatría e impureza sexual. La que estamos hablando de los Nicolaitas, ¿verdad? Dice, por tanto, el adulterio y la fornicación no eran pecados, según ellos, ¿verdad? Pero tales enseñanzas son incomparables con la salvación y una vida de santidad. El Señor no se complace cuando somos tolerantes o indiferentes a lo que Él aborrece. Acuérdese de eso. El Señor no se complace cuando somos tolerantes o indiferentes a lo que Él aborrece. Si el Señor lo aborrece, nosotros no lo vamos a abrazar, ¿verdad que no? No lo vamos a tolerar. Nosotros también deberíamos no tolerarlo. El inciso B dice que fue amonestada al arrepentimiento. Esta reprensión es tan significativa, pues aquel que se supone que fuera su apoyo y protección dice que si no se arrepienten, va a pelear contra ellos. Y está hablando Jesús mismo. Le está diciendo que si no se arrepiente, Él va a pelear contra ellos. Porque el Señor se opone a cualquier cristiano o iglesia que mantiene una actitud tolerable al pecado. ¿Es o no es? Alabado Dios. Él da oportunidad, amado, para que uno mismo se corría, ¿verdad? Autodisciplina. Pero si no hay cambio, ¿qué es lo que sucede? Jesús mismo va a tomar cartas sobre el asunto, ¿verdad que sí? Porque Él dice que Padre que ama, ¿qué? Castiga. Como estábamos mencionando ahorita, el Padre cuando ama, ¿verdad? Y quiere que su hijo haga las cosas bien para que sea una persona prudente, sabia y sobria en la vida, ¿qué le hace? Coge muy a pecho lo que dice en la palabra, que dice que se levanta temprano a corregir a sus hijos. Búscame la varita de guayaba, vete. Y uno venía y traía la más. Dice, no, vete, búscame una más buena. Alabado Dios. Y así mismo hace el Señor, con amor y misericordia, trata a uno, le da oportunidad tras oportunidad. Pero cuando uno no se arregla, viene fuerte. Y cuando Dios corrige, créame que Dios corrige y bien correcto. Él es juez justo, pero Él es misericordioso y clemente. ¿Ok? Pero también dice la palabra que no para siempre, ¿verdad? ¿Qué? No para siempre va a contender con el hombre. Alabado Dios. A los victoriosos dice el Señor que dará a comer el maná escondido, lo cual es una alusión a las bendiciones que Dios otorga a los que son fieles. Además, esto desde que yo me convertí y leí esto, siempre me ha gustado.
porque a lo mejor yo me llamo José aquí, pero me voy a llamar de otra manera, alabado Dios, allá en el cielo. Dice que además le dará una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Esa piedrecita blanca simboliza pureza y victoria. El nombre nuevo alude a una nueva identificación del creyente con Cristo, quien es conocido en una manera especial y peculiar por los suyos. Qué lindo. Esa piedrecita. Alabado Dios, y vamos a comer del maná escondido. Dice, la iglesia de Tiatira, a la cual tenía nombre de viva, pero que estaba muerta, representa a la iglesia papal de la Edad Media, amado. Un milenio de oscuridad espiritual bajo el papado romano. Era increíble. Esta congregación tenía dos grupos de miembros, unos nominales y otros genuinos. Alabado Dios. Dice un mensaje a la iglesia dividida. El inciso, esto está como, pero dice, reprendida por tolerar la corrupción espiritual. Tiatira, estamos hablando de Tiatira. El comercio estaba entrelazado con la idolatría, pues mucho de lo que allí se hacía era producto utilizado para prácticas paganas religiosas. Los creyentes de Tiatira habían creído en obras motivadas por el amor, la fe y la paciencia, pero en su envolvimiento y constancia en el trabajo le hizo pasar por alto algunos problemas muy serios. Ojo a esto. Había allí una mujer, la cual Jesús le da el nombre de Jezabel, que pretendía ser profetisa, pero estaba involucrada en inmoralidad e idolatría. Y este nombre nosotros sabemos que viene del Antiguo Testamento. Jesús lo usa, aleluya, pero sí está hablando de la esposa de Acab, de aquel rey malvado y de aquella mujer malvada, quien introdujo la idolatría a Israel y promovió la inmoralidad y persiguió a los profetas de Jehová. Era mala, era mala. Eso nos podemos encontrar en 1 Reyes 16:31, 1 Reyes 19 del 1 al 3 y 1 Reyes del 21, capítulo 21 del 1 al 15. El pecado de la iglesia, de esta iglesia, de Tiatira, fue tolerar el pecado, la injusticia y la enseñanza contra la escritura. Muchas veces, amado, se tolera la falsa doctrina por indiferencia, por amistad, por temor a la confrontación, por ignorancia, por deseo de paz y armonía o por amor al dinero. Oiga, pero eso fue para aquel tiempo nada más. Eso, nosotros podemos ver mucho de eso ahora mismo también. ¿Sí? Por eso es que tenemos que estar sobrios, tenemos que escudriñar la escritura para que no seamos sacudidos, no seamos, aleluya, engañados. Porque dice la palabra del Señor que aún a los escogidos tratarán de engañar. Pero si nosotros estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús, en su palabra, créame que no va a ser sacudido, amado. No vamos a ser sacudidos. No podemos ser sacudidos. Animada a permanecer fiel, dice ese último inciso. Alabado Dios. La iglesia de Tiatira había mundanalidad y pecado, pero no toda la congregación estaba corrupta. Había un remanente fiel también. Había un remanente que había guardado la sana doctrina. Había un remanente fiel que era fiel al Señor, que con todo lo que estaba pasando allí, ellos decían y se pusieron en pie y dijeron, nosotros vamos a servir al Señor, alabado Dios. Y mira que en Tiatira pasaba un montón de cosas, como habíamos dicho, all right? Se habían preocupado de muchas cosas menos de la sana doctrina. Ellos se oponían a este sistema, ¿verdad? De esta profetisa que el Señor había llamado Jezabel, y no habían caído en las trampas de Satanás. Esto, el Señor les dice, no nos impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo
hasta que yo venga. Alabado Dios. Esto nos enseña que el Señor no impone carga agobiante que no podamos llevar, pero sí asigna ciertas responsabilidades a que no como son de toda la iglesia, hermano. De todos los tiempos, mantener la santidad de la vida, la pureza de la reina hasta que nuestro Señor regrese. A que mantengan su integridad y sean vencedores, el Señor nos da dos promesas bien especiales y bien importantes. Por una parte dice que todo creyente vencedor compartirá el reino con el Mesías de Dios y Él le dará autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro. Eso lo dice el 27. Y por otra parte, amado, le ofrece un regalo distintivo. La iglesia, la estrella de la mañana. ¿A quién le dicen que es la estrella de la mañana? Cristo Jesús, alabado Dios. Esta estrella, podemos saber, y lo confesaron ustedes, que es el mismo Cristo, en toda su plenitud, como dice Daniel 12:3, según de Pedro 1:19 y Apocalipsis 2:6. No tan solamente vamos a elegir, sino que vamos a tener un Señor Jesús a nuestra manera. Y amado, estas iglesias son nada más cuadros y mira, estos estudios profundos los vamos a leer y estudiamos a profundidad y lo hacemos nuestro. Estas enseñanzas las hacemos nuestras. Podemos entender que todo esto son avisos para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras iglesias, que no imitemos las cosas malas de esta iglesia, sino las cosas buenas que ellos estaban haciendo. Jesús mismo nos va a dar la salida, nos va a dar la corrección, ¿verdad? Nos llama la atención, como decía la hermana Susana, como dicen, nos va a llamar la atención. Con amor y misericordia nos va a dar corrección para que nos corrijamos. Porque en su amor y su misericordia Él lo que quiere es que nos corrijamos, que nos enderecemos. No quiere que nos perdamos. No quiere que nos perdamos. ¿Por qué? Porque nos va a dar unas promesas. Ahí hay unas promesas encerradas, ¿ok? Él se preocupa, como dijo el hermano José allá atrás, nosotros somos su novia y Él es nuestro novio. Perdona que te interrumpa, que para eso fue que Él hizo el bendito sacrificio, porque entonces, ¿de qué vale haber hecho el sacrificio? Si entonces nosotros mismos no ponemos de nuestra parte. Y si vemos que lo mismo que aconteció en estas iglesias en ese tiempo, hoy día es lo mismo que se está viendo. No importa cómo lo quieras ver, es lo mismo, ¿sabes? No se puede pintar de otro color, porque es que es imposible. Ahora, gracias hermano Juan. En esta época, cuando Juan está escribiendo esto, dado por el Señor, era alrededor o cerca del año 100, ¿ok? Ya en esta época estaban ya entrando en pleno en la persecución terrible que, ¿ok? Todo esto Jesús se lo está advirtiendo para que se corrigiesen todas estas iglesias. Le estaba haciendo hello, alerta, alerta, alerta a todos los creyentes. Porque luego, me estoy metiendo en la historia, pero luego, le quiero compartir que luego la iglesia, como tal, o la sede y todo eso, ya no van a estar en un lado, sino que van a estar en otro. La iglesia cristiana va a ser perseguida de tal manera, ¿ok? Sí se va a expandir, se va a seguir expandiendo, pero va a haber una muerte terrible de todos los que están aquí. Tanto así que hoy en día solamente quedan ruinas de esa iglesia. Ahí no se tolera mucho cristianismo. Y está el pastor que no me deja mentir. ¿Qué es lo que hay en Turquía ahora? ¿Verdad? No hay muchos cristianos allí. Y los que se profesan ser cristianos, ¿qué es lo que sucede? Los asesinan. Son una muerte segura.
Y créame que estas advertencias que Jesús le dio a esta iglesia todavía está en vigor ahora. Todavía está en vigor. Alabado Dios. Vamos a cerrar, amado. Esta clase está bien bonita. Le doy gracias al Señor primeramente por darme el privilegio y al pastor por cederme esta clase. Dice, los mensajes enviados de la iglesia podemos darnos cuenta de que el Señor mantiene una mirada, ¿verdad?, escudriñadora sobre los que permanecen a su pueblo redimido. Nada escapa de su omnisciencia, pero nunca hace un reproche ni denuncia una falla con el mero propósito de burlarse o vengarse, sino con el fin de sacar del error y del fracaso de los que han fallado. El Señor se opone a cualquier cristiano o iglesia que manifieste una actitud tolerante al pecado, da oportunidad para autodisciplina, pero si no se produce los cambios deseados, Él mismo toma asuntos en sus manos. Alabado Dios. Siempre en todo esto usted puede escuchar que dice: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y lo mismo dice hoy en día, que el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Créame que todo se está escribiendo y todo vamos a compadecer antes del juicio del Señor. Mucha gente se espanta cuando yo digo esto o cuando oye a otros predicadores decirlo, pero nosotros también tenemos que compadecer ante el Señor. Aquellos por juicio y a nosotros para lo que el Señor nos había dado, ¿qué hicimos con Él? ¿Cómo nos va a dar los galardones? Pero Él nos va a llamar a cuenta. Todos vamos a compadecer ante Él. La pregunta número 1, amado. Vamos a dársela al hermano Juan. Simbólicamente, ¿a qué periodo de la iglesia representa cada una de las iglesias mencionadas en este estudio? Porque Éfeso representa a la iglesia apostólica en el 30 al 100 después de Cristo. Esmirna representa a la iglesia perseguida, la cual sufrió más de 2 siglos de violencia, persecución por parte del Imperio Romano. Eso fue entre el 100 y el 312 después de Cristo. Pérgamo, del siglo del 313 al 590 después de Cristo. Y la tierra representa a la iglesia de la Edad Media, en 590 a 1500 después de Cristo, con sus persecuciones a los santos. Y Carlos, hermano Carlos, menciona diferentes coronas a las que se refiere la Biblia para los fieles y vencedores. La corona de oro, corona de justicia, la corona de gloria y la corona de la vida. Amén. Hermano Darío, ¿qué significa la promesa dada en la iglesia de Esmirna, o a la iglesia de Esmirna, perdón? Al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿A qué se refiere eso, amado? Pues que va a vivir eternamente, hermano. Amén. Amén. Ese es, habíamos dicho que es el castigo final, ¿verdad? La separación total de Dios, esa segunda muerte. Gracias, hermano Darío. Y la número 4, hermana Susana, ¿qué significado tiene el que Juan ve a Jesús caminando entre los candeleros de oro? ¿Qué significa? Habíamos dicho que Jesús estaba ¿dónde? En el centro. En el centro, ¿verdad? Y la razón de la iglesia. Él es la iglesia y los apóstoles. Exacto. Él es en el centro, él representa la iglesia y los candeleros son prácticamente los apóstoles. Gloria a Dios. Y la número 5 se la vamos a dar. Iba a decir a hermana Eri, pero hermana Eri abrió los ojos. La miré y me miró, alabado Dios. Vamos a dársela a la pastora. Pastora, ¿qué significa que Jesús tiene ojos como llama de fuego? Que Él puede discernir el secreto del corazón humano. Amado, hasta aquí esta clase. Créame, como le dije, estas clases son preciosas. Léala en su casa. Lo que usted no pudo, lo que no pudimos cubrir, léalo en su casa. Lea la próxima clase, que es la que
que se llama Último Llamado de Jesús a su iglesia. Es la número 16. Léalo con detenimiento y gócese en el Señor, porque yo digo que la palabra de Dios es deliciosa, porque son más dulces que la miel y la miel que destila el panal. Dios le bendiga, Dios le guarde y le cuide. Déjame limpiar esto para que nuestro pastor pueda venir acá y tomar esta parte. Dios le bendiga, amado. Amén. Y Dios le bendiga a usted que nos está siguiendo en Facebook Live también. Dios le bendiga, me gozo. Muchas gracias. Gloria a Dios, aleluya. El pastor con vosotros. Alabado Dios. Mantenerse lejos, porque si no también fumigan a uno. Alabado Dios. Dios bueno, amados, alabado sea el Señor. Como dijo el hermano José, la próxima lección, última llamado de Jesús a su iglesia. No es la clase que viene, pero ya Jesús está dando la última llamada a su iglesia. Yes. Dios sigue hablando de diferentes maneras, hermanos. Cuando comenzó la pandemia y nosotros tuvimos la serie de estudios que tuvimos, iban a la par con la pandemia. Y estas últimas lecciones que estamos teniendo en este trimestre nos están hablando más cerca cada día. Gloria a Dios. Venía, nuestro Señor está cerca, amados. Muchos se van a quedar tristes, lamentablemente, hermano. No todo el que canta, me voy con él, se va a ir con él. Es una seriedad, hermano, lo que es servirle al Señor, ser cristiano, ser creyente, amante de Jesucristo, amante de la obra, el anhelo de servirle, de tener hambre y sed de su justicia, de no vivir divagando en dos pensamientos, hoy estoy así, mañana estoy asado. Alabado sea el Señor. Esa no es la iglesia que el Señor viene a buscar. Alabado Dios. Pero es triste, alabado Dios, la noticia de que muchos se quedarán. Alabado sea el Señor. Procuremos, tanto usted como yo, de ser de los que no se van a quedar, de que aquí hay que pelear, porque hay una promesa. Esa última decía, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, hay una recompensa, pero para alcanzar esa recompensa hay que pelear. Alabado Dios. Segunda de Timoteo 4:8, la cita está mal escrita en la de nosotros, en el expositor de maestro, es la corona, alabado Dios, de justicia. Alabado sea el Señor. Que como dijo el apóstol Pablo, que en aquel día el Señor, el juez justo, me dará a mí, y no tan solo a mí, sino a todos los que anhelan su venida. Pero tenemos que anhelar, y para anhelar algo usted tiene que desearlo y usted tiene que vivirlo. Aleluya. Alabado Dios. Vivir en la casa sentado viendo el Facebook Live. Alabado Dios. Bueno, vamos a estar de pie. Alabado sea el Señor. No nos va todavía. Alabado Dios, siéntese. Eso está en el ejercicio. El hermano Adori nos tiene que dar el informe. El hermano Adori ya se estaba preparando para irse. Usted que se ha conectado con nosotros, le damos gracias al Señor. Alabado Dios por este tiempo. El informe de Escuela Bíblica nuestro es interno, por tal razón usted puede verle nada cuando llega, pero no se enterará de lo que sucede. Y si usted parte de esta congregación, si usted parte de la iglesia que va para el cielo y tiene la oportunidad de llegar a la casa del Señor, anímese a hacerlo. Alabado Dios. Yo me puedo morir exhortándole y diciéndole que es necesario que usted camine y llegue a la casa del Señor. Al final, la decisión es suya. Que Dios le continúe bendiciendo.